Pasa, siéntate. Bienvenido al Altar del Santero, un podcast dedicado a desentrañar leyendas urbanas de todo el mundo. Acompáñame al misterioso mundo de los Ouijas, las damas de blanco, fantasmas, botijas y todas esas criaturas tenebrosas que pueblan nuestro plano. Ponte cómodo, porque hoy te voy a contar una historia. ¡Achépati! ¡Achépami! Vamos a comenzar con el capítulo final de la temporada 1 del Altar del Santero. De entrada les voy a decir que este capítulo va a ser un poco diferente porque me gustaría estarles hablando del proceso de toda la temporada 1, qué hice, qué dejé de hacer, qué quiero mejorar para la temporada 2 y por supuesto darles mi agradecimiento a todos los oyentes del podcast, que cada día somos más. Y este capítulo pues va a ser en ese aspecto diferente. No voy a hablarles de un tema en específico, no voy a narrarles una historia, pero quería tomarme este tiempecito, ¿no?, para darles a todas las personas que me escuchan las gracias y seguirles pidiendo por favor su apoyo para que este podcast siga creciendo más y más. Bien, para los que no lo saben, mi nombre es Michael Nieves, soy de origen cubano. Y la idea del podcast me surgió luego de que yo mismo empecé a entrar en este mundo tan fascinante de los podcasts. Realmente hasta hace creo que menos de un año no escuchaba ninguno, pero al descubrirlos realmente me cautivaron. El primer podcast que yo empecé escuchando fue el podcast Paranormal, que creo que es uno de los podcasts más reconocidos y más famosos en México y creo que en Latinoamérica, pues me atrevería a decirlo. Este podcast realmente a mí me gustó mucho porque se asemeja mucho a lo que yo pienso, a lo que yo he hecho siempre, a lo que me ha gustado, que es todo lo relacionado con lo paranormal y el fenómeno no humano. Como ya les dije, este fue el primer podcast que yo escuché. Realmente fue muy interesante y desde muy pequeño me ha gustado escribir. Esto me llegó a plantearme la idea, pues, ¿por qué no? La verdad, la idea me llegó en un momento en el que yo no tenía un trabajo formal y dije, bueno, pues voy a hacer una cosa que a mí me guste hacer. Me comencé a preparar, por supuesto. Para prepararme, pues, ¿qué hice? Pues escuchar otros podcasts. Hay un curso de podcast muy bueno que creo que es hecho con Acast o algo así. Y al escuchar esto, pues tomé las ideas más importantes. Traté de invertir lo menos posible porque pues realmente la situación económica pues no me lo permitía, ¿no? Y el día de hoy grabo con un micrófono económico y grabo desde mi casa, no tengo un estudio, por eso luego, y les pido una disculpa, pueden escuchar algunos ruidos de fondo. Mi voz realmente no es la mejor para hacer un podcast, pero yo creo estoy más allá comprometido con la parte del contenido y tratando de cuidar en la mayoría de lo posible el tema técnico, el tema estético, el tema de la música de fondo, eliminar los sonidos de fondo, que luego sé que se escapan algunos por allí, pero tratar de entregarles semana a semana lo mejor de mí. Dicho esto, pues obviamente comenzamos haciendo una entrega semanal, ya estamos haciendo dos, una que es el podcast El Altar del Santero, que sale todos los viernes, y estoy haciendo los miércoles La Hora del Terror, que La Hora del Terror fue ese espacio que yo quise tener para hacer unas prácticas de nuevas cosas, probar por aquí, por allá. He hecho, por ejemplo, relatos que ya están libres de derecho de autor, muy conocidos del tema del terror o de lo paranormal. También tengo 2-3 secciones que estoy pensando y que he hecho algún capítulo, como por ejemplo historias de guajiros, acta policial, que es escrito por mí. Y en esta temporada, en esta segunda temporada que se viene, quiero decirles que voy a comenzar a darle un poco más de fuerza a esta sección, específicamente a la de acta policial. Pero por supuesto tengo que primero terminar con Carmila, que es una novela vampírica buenísima, que a mí me encanta. Imagínense que de esta novela salieron los fundamentos para la grandísima película Entrevista con el vampiro.
para los que no sabían ese dato y no han escuchado Carmila, por favor vayan a mi podcast y ahí van. Ahorita en estos momentos vamos por la 4ª entrega. Quizás cuando ustedes escuchen este capítulo ya estemos en la 5ª, pero una vez que termine eso voy a darle un poco más de fuerza a la parte de acta policial, porque pienso que también allí sale más mi parte creativa de escritor, poner situaciones un poco gores, un poco sangrientas, un poco más crudas, para que sean estos capítulos más enganchantes, que a los que nos guste la parte del terror, del crimen, pues los podamos disfrutar un poco más, ¿ok? Dicho esto, también quiero experimentar un poco en la sección principal del podcast, es decir, de El Altar del Santero. Si bien en esta temporada tocamos temas muy importantes, muy padres, por ejemplo, la santería, que me llega a mí súper cercana, el tema de los guijes, los fantasmas, clarividencia, viajes astrales, sueños lúcidos, damas de blanco, crop circles, Bob Lazar. Es decir, han sido temas súper buenos que a mí en lo personal me han abierto un espectro mucho más amplio de que tenía de todo el tema paranormal y el fenómeno no humano, porque realmente me ha enseñado cosas que yo pues no sabía, ¿no? Y me obligó el podcast a meterme en toda esta parte de investigación, de conocer, etcétera, etcétera. Para la 2ª temporada quiero ir un poco más profundo en el tema de la investigación y quizás empiece a jugar con nuevas ideas para el podcast. Por lo que si ustedes ven que de un episodio a otro cambia algo, pues no se asusten, no ha pasado nada, sencillamente estoy experimentando, porque mi propósito con esta 2ª temporada es que el podcast llegue a más personas. Y aprovecho en este momento para hacerles un llamado para que si pueden lo compartan, lo escuchen, se suscriban, manita arriba, o sea, ya saben, todo este tipo de acciones que nos ayuda a nosotros los creadores de contenido a tener algo un poco más de exposición. Porque yo que haga un podcast solo, que es muy difícil realmente, pues me gustaría pues llegar a más personas, ¿no? Y definitivamente no tengo los medios para hacer publicidad pagada, ni mucho menos. Estoy muy consciente de que cuando se está haciendo un podcast en solo, pues es realmente mucho más difícil. Por ejemplo, este capítulo no va a tener ningún tipo de interrupciones para que me escuchen hablar pues como hablo yo. Luego me equivoco como cualquier ser humano y no tengo un equipo técnico pues que realmente me apoye en este sentido, por lo que sale es lo que yo hago. Y ese es el mensaje que les quería transmitir. No es un podcast profesional, en la medida de lo posible, por supuesto, voy a ir mejorando, quiero ir creciendo, pero estoy en esa etapa aún de aprendizaje, de experimentar. Y también trataré de hacer estas secciones a micrófono abierto. Micrófono abierto para mí es, estoy hablando yo, no hay interrupciones, no estoy leyendo, traigo una pequeñísima guía y platicar del tema. Quiero que el podcast se convierta en un espacio de intimidad, es decir, como si te estuviera hablando un amigo. Necesitas que hoy te hable un amigo 15 minutos, pues ahí estoy yo, 15, 20 minutos, discutimos un tema, platicamos, pero tratar de lograr esa cercanía con ustedes. Les recuerdo que hay un correo electrónico, que es el Santero Podcast o algo así, de Gmail, que siempre está abierto para que ustedes manden sus historias, para que me platiquen lo que sea, o pueden comentar en las redes sociales también. Dicho esto, pues no queda mucho más por agregar. Creo que ya les dilata casi 10 minutos y siento que es importante tomarme este tiempo con ustedes, nuevamente darle las gracias, y se vienen cosas muy interesantes para la 2ª temporada. Quiero hacer cosas más espontáneas, de mayor rigor investigativo, y pues eso es todo. Y recuerden, puede que lo que les he dicho hoy sea cierto o no, pero le voy a dar un consejito, compadre. Si no cree, al menos respete. ¡Achépati! ¡Achépami! Hasta la 2ª temporada.